Ahora en mi mundo no pregunto qué es lo que los demás necesitan. Lo primero que pregunto es qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Y después vienen los demás. Trabajar en mí y para que yo sea la mejor versión de mí misma. A la mínima que tú ya no te saltes cualquier límite, te vas de mi vida. Hola, yo soy Monger Madi o Madi para los amigos y hoy quiero que te conviertas en la egocéntrica que el mundo jamás haya visto. ¿Qué por qué? El mundo ya está lleno de gente egocéntrica que solo se centra en sus propios ombligos, como para que tú estés también pensando en los ombligos de ellos, que eso es lo que ellos quieren que tú hagas. Y tú no eres así. O por lo menos a partir de este vídeo vas a dejar de ser así y te voy a enseñar cómo y por qué. Yo decidí convertirme en una villana desde que soy pequeña, y no es que yo sea villana, el término de villana para mí significa que tú haces lo que tú quieres y como tú quieres, porque al final del día todo el mundo te va a ver como la mala cuando solamente piensas en ti, cuando después de estar todo el tiempo dándole la mano a los demás, te cogen el brazo y dejan de pensar en ti, y entonces tú empiezas a pensar en ti y ellos te dicen, qué mala persona que no ha pensado en mí esta vez. No puedo estar todos los días de mi vida pensando en los demás, en qué quieren los demás y no en qué quiero yo. Te explico. Desde que soy muy pequeña he sido una people pleaser, o como se podría traducir al español, una persona que siempre está para los demás. Cuando yo era pequeña quería que todo el mundo a mi alrededor estuviera bien. Solamente pensaba en ellos, en qué es lo que querían, en qué es lo que necesitaban, y a pesar de eso nadie nunca me daba las gracias y se olvidaban de que yo existía después de que yo hubiese resuelto su problema. Hasta que, claro, otra vez yo les hiciera falta y entonces ya volvía yo a existir. Entonces empecé a crear un papel en mi grupo de amigos y ese papel era la que estaba para todos y por todos, y además yo era la graciosa del grupo. Pensaba que de esta forma yo podía ser incluida en el grupo y al menos tenía un papel más que cumplir. Pero mientras que yo era la graciosa, también era la vulnerable y la tonta del grupo. ¿Qué ocurre? Que al ser la graciosa y la tonta, siempre era la más vulnerable, por lo que todas siempre iban a por mí. Y esto desencadenó en que yo al final no podía expresar mis sentimientos, porque como siempre era la graciosa, como que no había cabida en mí que me pusiera seria, que me pusiera a demostrar cómo me sentía y por qué me sentía mal, porque todo lo que yo hacía siempre desencadenaba en algo gracioso. Sentía que si empezaba a explicar por qué me sentía mal, o si cada vez que me sentía mal lo expresaba, entonces ya no sería la graciosa del grupo y ya tenía motivo para expulsarme, digamos. Y yo siempre quería como complacer a los demás, entonces no podía hacerles sentir mal o mostrarles que yo estaba mal por lo que ellos hacían. A pesar de eso, yo siempre era sinónimo de burlas, incluso llegaba a un punto ya en el que había contacto físico, es decir, me pegaban. Y yo sentía que eso era un reflejo de cómo otros le hacían sentir a ellos, pero la persona más débil que había a su alrededor era yo, entonces lo pagaban conmigo. Cuando alguien del exterior de este grupo de amigas me decía que yo era una persona inteligente, yo no me lo creía, porque es que estaba súper internado en mí el que yo era tonta, porque la palabra tonta de esas personas siempre iba hacia mí y yo tenía súper interiorizado y ya era como mi realidad. Mi realidad era lo que ellas decidieran que sería. Ellas me tenían sometida hasta ese punto. Por eso cada vez que alguien me hacía un cumplido, yo nunca me lo creía y nunca intentaba como crearlo como mi realidad, porque entonces yo pensaba que si yo no era la tonta, la vulnerable y la graciosa del grupo, yo sería rechazada por ese grupo, y eso era algo que yo no quería. Pero no me estaba dando cuenta de que estas cosas que yo estaba haciendo, esas cosas que se estaban apoderando de mí, me iban a pasar factura en el futuro, porque en el futuro ya no sabía cómo expresar mis emociones, porque todo tenía siempre que tener un contexto gracioso detrás de ellas y nunca podía ponerme seria con las cosas que yo quería o a las personas con las que yo quería. Incluso cuando tuve mi primera pareja, que no sé ni cómo duramos 4 años, yo no sabía externalizar mis emociones ni decirle te quiero, porque es que yo no sabía cómo ser así. Creía que lo que los demás opinaban sobre mí era más importante que lo que yo quiero. Al final no me daba cuenta que vivía la vida de otros a través de la mía. Yo nunca podía decir no. La palabra no estaba vetada de mi vocabulario. Pero esto se acabó. Ahora en mi mundo se hace lo que yo quiero y como yo quiero. Y eso es algo que tengo muy claro. Ahora en mi mundo no pregunto qué es lo que los demás necesitan. Lo primero que pregunto es qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Y después vienen los demás. Obviamente hay personas exclusivas que, por ejemplo, mi familia, en ellos sí que puedo pensar primero, pero me refiero ya a gente externa que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Tú no eres el mesías de nadie. Y ayudar está bien, pero que no te consuma. No todo el mundo tiene el mismo corazón que tú, ni todo el mundo tiene las mismas buenas intenciones que tú.
Y eso es algo que tienes que saber y que tienes que aprender desde ya. A veces la gente te pide ayuda y necesita consejos y cuando se los das lo único que quieren es sentirse escuchados y seguir alimentando su ego de victimismo. Y al final no te van a hacer caso y estás aguantando por una persona que realmente no va a seguir tus consejos. Ni siquiera los quiere, simplemente quiere tu atención. No podemos salvar a todo el mundo. Y a veces ellos mismos se tienen que salvar de sí mismos. No se están dando cuenta de que son ellos los que se están haciendo daño. Y tú no puedes hacérselo ver. Se tienen que dar cuenta ellos mismos. Trabajar en mí y para mí, para que yo sea la mejor versión de mí misma. Porque no quiero perder mi tiempo intentando ayudar a gente que no se quiere ayudar a sí mismo y lo único que hace es agotar mi energía. Y me gusta recordarme a mí misma lo genial que soy. No por lo que hago por otros, sino por lo que hago por mí misma. Porque lo que yo hago por mí misma es mucho más difícil que intentar ayudar a los demás. Porque cuando yo creo que no puedo, me doy fuerzas y al final lo consigo, es mucho más difícil que creer en otros y que otros lo hagan. Porque tú ya tienes tu caos, tú ya tienes tus miedos, tú ya tienes tus dudas, tus incertidumbres. Y eso es algo que tú tienes que trabajar en ti, pero no es algo que tú tienes que trabajar por otros. Por eso, primero tienes que estar tú y luego los demás. Antes tenía normalizado que me hicieran la vida imposible y yo para mí misma me sentía un fracaso y esa era mi personalidad. Antes me daba miedo perder amigos, pero es que ahora me da igual. Quiero estar sola, no me importa estar sola, si tengo a alguien o si no tengo a nadie. A la mínima que tú ya no te saltes cualquier límite, te vas de mi vida. Es simple, es fácil. ¿No quieres estar aquí? Adiós. No aportas nada positivo en mi vida, adiós. ¿Te pasas de la raya? Adiós. No me importa echar gente de mi vida si esa gente es carroña. Porque yo creo que soy lo suficientemente válida como para tener gente a mi alrededor que también sepa quién soy y lo que valgo, tanto como yo lo sé por mí misma. Y tú no deberías aceptar menos, porque no eres menos que nadie. Y si eso es lo que te quieren hacer creer, es porque creen que eres una buena víctima, porque eres buena persona y porque eres vulnerable, así como yo lo era en el pasado. Por eso estoy aquí para decirte que vales mucho más que eso, que yo también he estado en esa posición y ahora me ven como la villana por pensar en mí y dejar de pensar tanto en cómo pensaban ellos antes. No tengas miedo de sobresalir, no tengas miedo de poner límites. Esta es tu vida, no es la de los demás. Te pisotean una vez, te pisotean 20 más. Así que pon 1000 límites y que no te pisen ni uno, ni siquiera por un segundo. Y así se aprende a ser la villana en una historia mal contada. Y si te ha gustado mi vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal porque voy a estar subiendo muchos más vídeos, así que un besito y nos vemos en el próximo. Bye.